Sé que esto va a ser bastante difícil de digerir, pero opino que El Príncipe de Egipto es una de las películas animadas más sobrevaloradas de todos los tiempos. Entiéndame, he visto demasiadas, pero demasiadas críticas a esta cosa, con argumentos tan falaces sobre que si es una obra maestra que hasta críticos tan infames como el crítico de la nostalgia se dignan a decir que una de las grandes obras maestras de los 10 mandamientos es inferior a esta mierda de película. Y, como no, hoy quiero dar mis argumentos de por qué no merece tal reconocimiento como una de las mejores películas de la historia, sino todo lo contrario. Apuesto a que es inferior incluso a esa cagada de Emoji Movie. Sin más rodeos, que comience esta crítica. Comienza por el comienzo. En donde se nos muestra una épica introducción, o lo que tiene de épica una balsa, unas cuantas pirámides y unos cuantos paseantes en el desierto, y siendo narrado por lo que parece ser una serpiente. Es mi país, Egipto, una tierra maravillosa cuya civilización fue notoria por su riqueza y cultura. ¿Sutileza? ¿Show don't tell? Va, paparruchas. Todo esto es mientras se nos introduce al villano principal, el faraón, quien tiene la voz del señor Vance en castellano. Esas son mis nuevas bailarinas. Podéis alabarme como Dios Todopoderoso. El cual está mirando un baile erótico alienígena, porque no creo que esas cosas sean humanas. Y como no, cameos innecesarios de otras películas. ¿O qué digo? Están claros que se han plagiado los diseños de esos monjes tan molestos que salían en la superior película de Joseph el Príncipe de los Sueños. No llevamos ni 2 minutos y ya se dedican a plagiar cosas. Pero es interrumpido por Jafar, el cual ahora es un monje cristiano siglos antes de que el cristianismo existiera y tiene la voz del mafioso de Shin-Chan, informando al faraón de que los israelitas que tienen como esclavos se están bangueando en vez de trabajando gracias a su siervo Abu. Un momento, ¿ya Abu se ha vuelto malo? Está claro que no debió de haber tocado el sable maldito. Que trabajen aún más, así no tendrán tiempo de pensar en comer. Y, al no querer enfadar al faraón, Jafar va inmediatamente a castigarlos y por fin se nos introduce al pobre y oprimido pueblo, o más bien, a un pueblo que prácticamente, salvo por 2 o 4 personas, todos pasan de trabajar, holgazaneando todo el día con sus cocodrilos mascotas que prácticamente cualquier esclavo normal tendría, y por supuesto, cuando Jafar quiere poner algunas cosas en orden, lo reciben con demasiada hostilidad. ¿Cómo osáis decir que apenas tenéis para comer? Marchando al trabajo, y tú también. ¿Qué cojones? Eso debió de haber dolido. Aarón, ¿eh? De acuerdo. Os hago responsables del tal Aarón. Ah, por fin vemos una de las pocas cosas con las que estoy de acuerdo con los críticos de esta película, que tienen algunos chistes bastante tontos y estúpidos. Y al verse incapaz de hacer algo, el pobre Jafar se marcha de la aldea, amenazando a los israelitas de que habrá consecuencias graves, mas ellos no le hacen ni caso. Pero yo no tengo miedo. Y Benjamín tampoco. Y esto trae consecuencias fatales, porque gracias a los insultos de este mequetrefe, el faraón decide cargarse a todos los niños israelitas. Eso es. Durante un año haré matar a todos los recién nacidos. Pero, faraón, Ya has oído, hippie. Así es, señores. Uno de los personajes buenos de la película es el causante indirecto de varias muertes de inocentes. Bueno, todo salvo Moisés, que tiene armadura argumental, y obviamente será el único en ser salvador de la masacre al abandonarlo en el río Nilo. Esta es la escena más depresiva del anime. Acompañado, por supuesto, del cocodrilo OP, tras no encontrar una idea mejor. Aunque aquí tengo una que sí podría valer perfectamente. Si tenéis mascotas cocodrilos y viendo que no hemos visto a ningún egipcio teniendo cocodrilos como mascotas hasta el momento, ¿por qué nos rebeláis contra el faraón? Técnicamente tendríais bastante ventaja, ya que no podrían tocar a vuestras mascotas, teniendo en cuenta que los cocodrilos son literalmente dioses en su religión, y de atacarlos muy probablemente desatarían la ira de Sobek. Pero en fin, allá vosotros. Y naturalmente la hija del faraón es quien encuentra a Moisés. Pero no es ella quien la descubre inicialmente, sino un maldito dálmata, el que encuentra a Moisés y decide distraer al cocodrilo que lo está protegiendo para que así su dueña pueda hacerse cargo de él. Lo siento, Loulogio, pero me parece aquí que voy a tener que robarte tu frase. Hola, soy una flagrante violación del copyright. Quiéreme. Si se entera tu padre... No tiene por qué enterarse. Somos las únicas que sabemos de dónde ha salido el niño. Eso no es cierto, ya que la jirafa ninja de Jafar os ha visto. Aunque afortunadamente,
Sed agraciados de que esta jirafa tenga poca memoria. Aceptan a Moisés, crece y se convierte en un príncipe déspota que camina como cualquier personaje de yoyo y causando problemas a los pobres y oprimidos israelitas, los cuales ahora saben usar magia. En serio, ser esclavo egipcio tiene bastantes chollos. Un momento, ese tipo me suena, pero no sé de qué. Eso, sí, que vengan. No sabéis hacer nada solos, ni siquiera castigar. ¿Pero qué dices? Yo te enseñaré. ¡Ven aquí! Pero es detenido por su madre, que, por cierto, después de regañarle, inmediatamente la caga al hablar sobre Moisés con la cosa esa extraña salida de Chernóbil 8000 años antes de existir, y tanto Abu, Jafar y el faraón Barnes descubren los verdaderos orígenes de Moisés. ¿Amón es un israelita? Pero en vez de seguir el manga original en donde Moisés mata a un obrero egipcio y es condenado al exilio, deciden plagiarse Blancanieves mandando a que posiblemente será el hermano y sucesor del trono a matar a Moisés, solo para que éste le avise de que debe de escapar allí y nunca volver jamás. Obviamente confundido, Moisés vaga por el desierto hasta que se encuentra con un arbusto en llamas hipnotizantes y llegamos de inmediato a la escena en la que es visitado por Aquí estoy, Moisés. Soy el dios. Zeus, pobrecito, desde que su religión ya no es viable, tiene que hacer de otros dioses en películas horribles para subsistir y alimentar a sus chorrocientos hijos. Aunque siguiendo con las escenas, lo que en teoría sería un momento mágico y épico, o eso es como me lo quieren hacer ver los fans, realmente no es lo que es. Algo de estas características sería una cosa claramente como la de encontrarse con el espíritu de tu madre fallecida, dar la vida a una escoba o encontrarse con un youtuber que te gusta por primera vez en la vida real. No ver a un viejales dando órdenes a un don nadie. Realmente está pobremente ejecutada y realmente no entiendo cómo es que es una de las escenas favoritas de los fans de esta película. Sin nada más que hacer en su miserable vida, regresa a Egipto y tiene un emotivo reencuentro familiar con su hermano. Oh no, el príncipe de Egipto. Mi padre dice que a ti no te necesitamos. Y por si fuera poco, que nos sacarás de Egipto por orden de un dios cualquiera. Y se van a visitar al faraón de Egipto, que a estas alturas sería el hermano. Nah, sigue siendo el mismo viejo de siempre. ¿Conflicto entre hermanos? ¿No os parece gracioso como les gusta inventarse cosas a estos fans, verdad? Todo esto mientras Moisés tiene la brillante opción de encubrir su identidad usando solamente una sencilla batamanta para ello. Es decir, sí, su cara me resulta familiar, pero averigua quién es. ¿Será esta la precuela perdida de Jafar necesita gafas? Moisés intenta convencer al faraón haciendo el truco de la serpiente, pero pasan como de la mierda y los monjes egipcios ni siquiera se molestan a repetir la animación, porque está claro que esta película no tiene suficiente presupuesto como para permitírselo. Tras muchas quejas bastante injustificadas del perezoso pueblo... Sí, por supuesto, es cierto lo que dice tu mujer, Aaron. Yo también creía que habías madurado. Ahora empeorarán las cosas. Vuelven de nuevo a la carga y esta vez enviarán a la famosa segunda plaga de las ratas. ¿Realmente a estos guionistas les gusta pasarse el canon por los Kinder Sorpresa? Los cuales ahora no pueden detener estos monjes egipcios, los cuales están demasiado obsesionados por marcarse raves épicas para encontrar la iluminación espiritual. Tarde o temprano moriremos todos. Los días pasan y en vez de encontrarnos el resto de las plagas como dicen los fans en un segmento musical bastante metalero, nos vamos directamente a cuando anuncia la plaga final, la muerte de los primogénitos. Esta es la última amenaza. Si nos impides marchar, el Señor hará que enfermen y mueran todos los niños egipcios. ¡Oh! Esto se va a poner bastante trágico y deprimente. Debemos evitar a toda costa que ocurra algo así. Entonces largaos. Pero hay de vosotros si volvéis a aparecer ante mí. No tendré piedad. ¡No me lo puedo creer! Esto es como el final de estas horribles películas del Titanic animadas, queriendo censurarlo todo para tener un final feliz, y no solo eso encima, porque cuando les dejan marchar... Nuestro Dios exige que nos des oro y piedras preciosas como pago por todo lo que hemos trabajado para ti. Está bien. Tomad todo cuanto podáis llevar. Así es, señores, el indiscutible héroe judío, el que en teoría es puro, benevolente y humilde, es en realidad un codicioso avaro con aires de grandeza. Y, por si no fuera suficiente con decir que la avaricia está bien, poco después nos enseña otra perla bastante gorda. Daniel, vamos. Pero es que quiero llevarme a Benny. No, no puede ser. Debemos cruzar el desierto. Está bien, y ahora vamos. Siempre te recordaré. Cuídate mucho y procura que no te coman. ¡Vamos, Daniel!
Así es, señores, una película para niños nos dice claramente que abandonar a tus animales cuando estos ya no pueden ir a tu nuevo hogar es la mejor cosa que puedes hacer. Pero pronto el faraón Barnes descubre que Moisés fue su hijo adoptivo todo este tiempo. Lo he tratado como un hijo, me ha estafado, me ha mentido, aún peor, robado, saqueado, desplumado. Y claramente envía a sus soldados a cargarse a él y a su pueblo por estafarle y, como no, cuando ven a los soldados por primera vez, vemos a los israelitas quejarse debidamente de las gilipolleces de su Mesías. Esto nos ocurre porque tú también pediste el oro y las gemas. Oh, pero no fui yo. ¿Quién lo quiso así sino Dios? ¿Ah, sí? Pues entonces... Eso, tú échale la culpa al pobre Júpiter, el cual solo quería liberar a su pueblo y cobrar su sueldo raramente. ¿Es que también tú, Moisés, empiezas a dudar de mí? ¿Acaso no he demostrado suficientemente ser más poderoso que el propio faraón? Por favor, no seas como Diamante Amarillo. Mire, el dinero y una especie de tonto siguen aquí. En fin, que llegamos al final de esta película en donde para huir, Moisés tendrá que dividir las aguas para así con su pueblo cruzar el Mar Muerto, o lo que quiera que sea este pequeño riachuelo o charco, y ambos bandos se toman todo este asunto de vida o muerte con demasiada calma. O más bien, todos salvo los centinelas egipcios fanáticos del metal. En serio, cada vez que aparecen suena música metálica. ¿Podéis poner ahora una de Nightwish? Cruzan el río, logran huir con éxito de los egipcios. ¡Ay, se ha cerrado el riachuelo! ¡Qué pena, no podemos ir a matarlos! Y ya está, ahí acaba la cosa. Y realmente esta es peor de la que recordaba. En serio, esta abominación animada ni siquiera merece ser considerada como una película. Sí, técnicamente esto dura 30 minutos, con lo cual esto no es una película, es un mediometraje como mucho. ¿Y qué más puedo decir? Si aun con estos argumentos, y todo lo que he mostrado en este vídeo, no es suficientes para convenceros de que esta obra está bastante sobrevalorada, realmente no sé qué pensar de vosotros. Le doy a esta mierda un 1 de 10. Esto ha sido una N-Review. Y entramos al mundo ficticio. ¿No estás harto de decir tonterías, Enemil? Enebot, ¿no se suponía que estabas en un trauma? No, Enemil, en realidad soy yo, tu asistente Gardevoir ingenua que se llama Abril, y estás haciendo el ridículo, porque en realidad no estás reseñando El Príncipe de Egipcio, estás reseñando la copa.